decidí hacer un segundo video de la película de Pinocho porque me interesa tocar varios temas que me parece que son fundamentales y que no pude desarrollar en el video anterior porque no lo quería hacer muy extenso. Inclusive hoy no me voy a referir, por ejemplo, a que en la película se desarrolla muy bien el ciclo del camino del héroe. Eso lo podemos ver en otro video, inclusive hacer otro más. Eso lo estoy analizando, no estoy seguro. Y también hay otro tema muy interesante que es cuando el hada azul convierte a Pepe Grillo en un caballero. No solamente por lo que ella le pide a él que tiene que cumplir para convertirse en un caballero, sino también por la simbología de lo que es ser un caballero y cómo es que eso fue evolucionando desde la Edad Media en especial hasta el siglo XIX, pero que ahora, como se han dado cuenta, pareciera que hay grupos que no quieren que existan los caballeros. En fin, eso es un tema para otro video. Hoy lo que quiero es tocar un tema, el tema central de la película, que consiste en que Pinocho salva a su padre dentro de un monstruo, y este monstruo se tragó a Geppetto y aparte él vive en las profundidades del mar. Entonces esto tiene mucha simbología, no solamente porque el monstruo por supuesto representa al demonio o al dragón o a la serpiente. De hecho, por eso es interesante, si lo recuerdan en la película, para que Pinocho se salve, él lo que decide hacer es fuego, pero justamente al hacer fuego dentro de la ballena, lo que hace es que convierte a la ballena o la transforma de ballena a dragón. Pero el tema es este. Geppetto es el padre amoroso que, sin embargo, se lo tragó la ballena. Y la pregunta es, ¿eso qué significa o qué simboliza? Bueno, recordemos que cuando nosotros hablamos de la figura paternal, no solamente nos referimos a nuestros padres biológicos, sino que también nos estamos refiriendo a la cultura, a nuestra civilización y por supuesto a Dios. Por eso es tan interesante ver cómo ahora insistentemente hay un grupo que ideológicamente insiste en que hay que destruir el patriarcado, el padre biológico, la cultura, la civilización y Dios. Entonces, esto se los dejo de tarea para que lo analicen con mucho detalle, porque es muy importante que vayamos entendiendo y abriendo los ojos en estos temas que son 100% ideológicos. En el caso de la película, Geppetto está dentro de la ballena porque él lo que representa de algún modo es esa parte que con el tiempo se va quedando perdida y olvidada, y nosotros, por ser jóvenes, por ser modernos, vamos entonces descartando lo anticuado. Y sin embargo, y aparte, la única forma en la que esa parte que es valiosa, pero que nosotros consideramos que es anticuada, la única forma en la que tiene para ser rescatada es si nosotros vamos y lo rescatamos directamente. Es decir, justamente, si lo recuerdan, Geppetto, él ya no solo está vencido y derrotado, y él sabe que no va a salir dentro del monstruo, sino que además él ya ni siquiera piensa en eso. Y en lo único en lo que piensa es en alimentarse, en comer peces. Es decir, su propósito principal, que debería de ser tratar de salir de la ballena, para él eso ya dejó de ser importante y solamente piensa en alimentarse. Es decir, él perdió el enfoque, él perdió el camino y necesita al hijo para poder ser rescatado. Algo interesante con esto de que Geppetto coma pescados, y es una analogía que escuché que me parece muy interesante, y recordémoslo, Jesús siempre se ha señalado como que es un pez, ¿verdad? Y está esta figurita, pero aparte también recordemos que Él es el pescador de hombres, los apóstoles eran pescadores, Él hacía milagros con los pescados, y hay algo interesante, hay un elemento de esta analogía que les comento que me llama la atención, y es: los pescados son esos seres que nosotros sacamos desde las profundidades. Y en analogía lo que mencionaban es que en términos simbólicos es como si nosotros fuéramos esos pescados a los que hay que rescatar de las profundidades, porque en las profundidades es donde está el monstruo. Y como bien pasa en la película, el monstruo se traga a los peces, y de hecho hay una escena en la que se ve que cuando el monstruo se despierta, Pinocho es... Pasan aquí unos camiones que hacen mucha bulla
entonces mejor hago una pausa. Hay una escena en la que se ve que Pinocho, cuando la ballena se despierta, o el monstruo, Pinocho va como delante de los demás peces, como si él fuera ese al primero al que el monstruo quiere desaparecer, o comer, o destruir, o consumir. Y entonces, siendo que nosotros somos como pescados, que estamos en las profundidades, ¿quién es el que nos rescata? Nos rescata el Padre, nos está rescatando Gepetto. Y si nosotros lográramos salir, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es el sentido? Y entonces por eso es que en la analogía esta lo que decían era que de algún modo es como si Jesucristo fuera el metapez, porque Él fue el que logró salir de las profundidades. Y por eso es que ahora ese es como nuestro camino, el poder ascender, no el descender, como ya lo habíamos visto en el video anterior, sino ascender. Otra cosa interesante con esto es que obviamente Pinocho, cuando se enfrenta ya al monstruo, él huye, porque esa es la reacción normal. De hecho eso se ve también en el camino del héroe, porque se da cuenta de que eso que él creía que era su propósito o su camino y era lo que quería hacer, que era salvar a su padre, no va a ser tan fácil. Y por supuesto su primera reacción es salir huyendo. Recordemos otra cosa que es interesante y que tiene que ver con Harry Potter. Cuando Pinocho va caminando por las profundidades del mar, él se va topando con otros peces y él le pregunta a ellos: ¿a dónde está el monstruo? ¿Dónde está? Yo necesito llegar ahí. Pero entonces ningún pez quiere hablar de eso. Todos huyen, todos se sienten atemorizados. Es como cuando dicen que no podemos mencionar el nombre de Lord Voldemort, ¿verdad? Es decir, nadie quiere hablar de él, es demasiado malévolo, es demasiado oscuro, y entonces se da esa simbología también. El tema es que cuando ya Pinocho... y por supuesto Pinocho tiene que caminar mucho en las profundidades del mar hasta poder llegar a encontrar a este monstruo en donde está su padre. Cuando ya el monstruo se traga a Pinocho y entonces Gepetto ve la oportunidad de pescar, Gepetto está tan cegado que él no ve que pesca a Pinocho. Es decir, ahí podría estar la salvación y él mismo no lo ve. Y por eso es que Pinocho entonces aparece con esta figura de realmente salvar a su padre. Y entonces se daban varias conversaciones en donde Gepetto solo está pensando en comer un pescado, pero Pinocho sí está muy enfocado. Él sí sabe cuál es el camino. Y el camino es salir de dentro del monstruo. Y es interesante también porque en todas estas escenas Pinocho sigue teniendo las orejas y la cola de burro. Y aquí entra un tema que es muy importante y es este. A Pinocho, cuando Gepetto se da cuenta que Pinocho tiene orejas de burro, se siente mal, se siente triste y Pinocho se siente avergonzado, pero no lo oculta, con lo cual se da un mensaje que es fundamental, en especial para los más jóvenes, y es: no importa cuántos errores haya cometido yo siempre tengo que buscar el apoyo de mis padres. ¿Cuáles padres? El biológico, la cultura, la civilización, Dios. Porque cuando yo hago ese camino de búsqueda, porque ese es mi máximo objetivo, salvar a mi padre, lo tengo que hacer con humildad. Y es justamente lo que hace Pinocho. Es decir, él tiene la humildad para aceptar delante de su padre sus errores. Y como les había dicho, la humildad es lo contrario al orgullo. Entonces por eso tenemos que tener cuidado con el tema ideológico. Lo más importante es poder cultivar la humildad, porque tenemos que sabernos que cometemos errores, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, que tenemos que crecer y que tenemos que hacerlo además para ayudar a los demás. Entonces en ese momento es cuando ya Gepetto se da cuenta de que su hijo ha cambiado y entonces le empieza a ayudar en esta tarea que es crear el fuego para salir de la ballena, porque se supone que ella va a estornudar y van a salir. Y efectivamente esto sucede, ellos logran salir, no sin enfrentarse también al monstruo, y eso es otra cosa interesante porque tiene que ver justamente con las ideologías, y es que cuando yo me enfrento a esa parte sucia, oscura, malévola, corrupta, lo más probable es que yo me vaya a enfrentar con un elemento desagradable, que es que el entorno va a estar en contra mía. Y entonces eso se ve muy claramente en la película, porque el monstruo no deja en paz
ni a Pinocho, ni a Gepetto, ni al pececito, ni al gato. Es decir, él los quiere destruir. Es esta fuerza, este movimiento que quieren destruir a ese que vio la verdad y que tuvo el valor para enfrentarse a eso malévolo. De hecho, es interesante porque la historia de Jonás es exactamente eso, y por eso es que, si lo recuerdan, la historia lo que dice es que cuando Jonás se monta en un barco porque él está huyendo, porque él no quiere ir a Nínive para decir que la ciudad está corrupta y él prefiere huir, es justamente este mensaje. Es decir, él se supone que tenía que hacer lo correcto y le dio la espalda. Y entonces, ¿qué terminó pasando? Primero, que estando en el barco, lo que hubo fue caos. Hubo caos, ojo que interesante, no en Nínive, sino en contra de Jonás, porque Jonás era el culpable de que hubiera corrupción en Nínive. Eso es muy importante, porque eso lo que quiere decir es que yo soy el que tengo que asumir la responsabilidad de mis acciones. Y si yo no hago lo que tengo que hacer y enfrento al oscuro, a lo malévolo, a lo malo, luego vendrá algo todavía peor. Y por eso es que entonces, luego de que hay una tormenta por culpa de Jonás, es que luego a él también se lo traga el monstruo. Vamos a ver qué más, que se me olviden. Sí, algo muy importante es que cuando ya ellos están muy golpeados por el monstruo y están los dos casi a punto de ahogarse, Gepetto le dice a Pinocho: sálvate, porque ya Gepetto está rendido. Y esto es otro tema fundamental, que es algo que nos sucede ahora y ha sucedido siempre, porque para los efectos, por eso es que es una historia arquetípica, porque se repite constantemente, porque es algo que vivimos todos desde el inicio de los tiempos, y es la tentación para yo abandonar a mi padre y creer que yo me voy a convertir en algo mejor sin salvarlo primero. ¿A quién? A mi padre biológico, a mi cultura, a mi civilización, a Dios. Y cuando yo le doy la espalda a eso, entonces no voy a convertirme yo realmente en quien tengo que ser. Y eso es justamente lo que hace Pinocho. Pinocho tiene la tentación de salvarse él y dejar que su padre muera, pero él sabe que eso no es lo correcto. Y él lo que hace es que va y salva a Gepetto, y por salvarlo, obviamente, porque lo hacen por el tema dramático y también se ve en el camino del héroe, entonces él salva a Gepetto, pero muere. Y sin embargo, obviamente esto tiene que ver con, eso es la forma en la que él, porque, a ver, hasta ese momento en la película, Pinocho sigue teniendo orejas y cola de burro. Pero haciendo todo eso, inclusive salvando a su padre, es como él demuestra tener el valor no solamente para enfrentarse al mal, sino para salvar y rescatar a su padre. Espero que les haya gustado este segundo video. Tal vez haga un tercero. Vamos a ver si tengo la paciencia de ustedes también. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en el próximo.